Gracias por estar acá. Y un poco lo que vamos a hablar durante el transcurso de esta sesión es de la resiliencia financiera, la sostenibilidad económica, lo que venimos hablando desde que empezó la jornada, pero desde el punto de vista aquí de los colegas que están acompañando todo nuestro trabajo, pero desde el punto de vista de la filantropía. Así que les voy a ir facilitando un poco esta conversación, algunas preguntas espontáneas que irán apareciendo. Si tenemos tiempo por ahí podemos volver también a la audiencia, pero déjenme arrancar por preguntarles, primero, cuando tomen la palabra preséntense, cuenten un poco algo más que Marco no haya dicho que quieran compartir, y junto con la presentación me gustaría arrancar por cuál es su interpretación o su lectura sobre qué significa para sus fundaciones la sostenibilidad financiera o la resiliencia financiera de que tanto se habla, ¿no? ¿Quién quiere arrancar, si querés? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Hernández, soy oficial de programa en la Fundación Ford, como parte de un equipo que se llama Build, de construir. Y bueno, para nosotros la resiliencia financiera en realidad es un pilar dentro de una concepción más amplia de resiliencia, ¿no? Que la entendemos como la capacidad de la sociedad civil para poder responder y adaptarse ante los cambios, siempre y cuando puedan seguir haciendo su trabajo, cumplir su misión, y que en este contexto, cuando haya puntos de inflexión, por ejemplo, más bien sean oportunidades, ¿no? Para crecer, para aprender, para responder de mejor forma a sus comunidades. Y bueno, para nosotros también tener el pulso de qué entienden las organizaciones a las que apoyamos por resiliencia financiera es sumamente importante, y en una evaluación hace poco, varias de las organizaciones la definieron como la libertad para poder tomar decisiones financieras y seguir realizando sus programas que se alineen a sus propias visiones estratégicas y no a las de sus donantes, y que tengan la libertad de poder, la capacidad más bien de poder adaptarse y responder ante los cambios con los recursos que tienen. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a FITS por la invitación. Mi nombre es Aram Barra, soy también oficial de programa, pero en la Fundación Open Society, basado aquí en Ciudad de México y cubriendo temas de democracia en América Latina, enfocado principalmente en México, Colombia, Brasil y Chile, pero de repente me salgo también de esas geografías y noto que hay democracia en otros lugares. De mi parte, digamos, desde la Fundación compartimos en realidad bastante lo que dijo ya Sofía, ayudar a las organizaciones con fondos flexibles, digamos, para que sean las organizaciones las que puedan tomar decisiones sobre prioridades estratégicas, sobre cambios que hay que ir haciendo en la organización, adecuaciones para ir respondiendo al contexto político. Tenemos una regla en la Fundación que es que no solemos darle financiamiento a una organización por más del equivalente a 1/3 de su presupuesto total. Y esa regla, que de repente, digamos, uno puede argumentar para salirse de ahí y dar algo de flexibilidad, sobre todo si es una organización más nueva, se está empezando a consolidar, etcétera, pero tiene la visión, supongo, de asegurarnos que no haya una dependencia económica hacia nosotros, y eso tiene una explicación más allá de la salud de la organización, también de la salud del ecosistema. Digamos, si en un país hipotético de América Latina mañana llegase al poder un presidente que se empiece a pelear con los recursos extranjeros que están entrando al país y pasara una ley, todo esto es hipotético, ¿no? Por supuesto, pasara una ley sobre quién sí puede recibir, quién no puede recibir, cómo, quién puede trabajar desde la filantropía en el país, y nosotros tuviésemos que salir de ese país, pues pondría en una situación de riesgo no solo a una organización, sino a un ecosistema completo. Y justo esa es, digamos, un poco la argumentación desde el lado de la filantropía,
Entonces, digamos, aunque me sumo a todo lo que dice Sofía, quizás para abrir un poquito más la conversación, decir también mirar la sostenibilidad del campo o del ecosistema y no solamente de las organizaciones individuales, aunque obviamente lo primero pues es fundamental. Me encanta, buenísimo, y hace todo el sentido. Y me gusta el concepto este de autonomía programática, ¿no? Es como la libertad de las organizaciones de poder tomar sus propias decisiones sobre hacia dónde quieren ir, llevándolo a un ecosistema, sacando de organizaciones puntualmente. Y me gusta también esta regla que creo que varias filantropías tienen, ¿no? De que hay un tope del financiamiento que ofrecen, que en algún punto es cuidar también a las organizaciones, al ecosistema, y que el crecimiento también sea paulatino y no… a veces nos entusiasmamos, ¿no? Y buscamos más, pero que sea paulatino y sostenido. Y me gustaría saber, desde su experiencia también, cuáles son los desafíos que vieron con organizaciones con las que vienen trabajando y acompañan, relacionadas a la sostenibilidad, por supuesto, y cómo los han superado, ¿no? Si tienen casos que puedan compartir, no hace falta que las nombren las organizaciones, pero de esos desafíos que nos van a contar y algún caso de superación. Estaban estos desafíos, pero logramos sortearlos. ¿Quién quiere arrancar? Lo que iba a comentar, de hecho, va muy alineado con lo que dijo Aram. O sea, yo creo que uno de los desafíos más grandes viene que muchas organizaciones, sobre todo en el sur global, pues operan con financiamientos muy restringidos, ¿no? Y en gran parte son el resultado de una dinámica que hemos estado imponiendo los donantes de apoyar proyectos de corto plazo, y esta dinámica yo considero que termina ahogando un poco el talento hacia el interior de las organizaciones. Las organizaciones ya tienen suficiente apagando fuegos, llevando a cabo sus programas, pero con este tipo de recursos que no son flexibles, no les queda mucho espacio, ¿no? Como para crear, para reflexionar, para plantear y sobre todo para innovar cuando se trata de financiamiento y del manejo de sus recursos. Entonces yo creo que eso es como que importante tener como manifestar esa responsabilidad de parte de los donantes. Incluso los donativos flexibles siguen siendo muy limitados, y si por ejemplo, para organizaciones urbanas es así, aún más para las organizaciones que están en los territorios, ¿no? Y bueno, eso obviamente se traduce en un montón de retos financieros, déficits financieros, dependencia de uno o un par de donantes, declives financieros cuando se termina un tipo de donativo, etcétera. Y bueno, aunado a eso, pues están todavía otros desafíos en cuanto a nuestro contexto, ¿no? Inflación, ahora el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar, para quienes reciben donativos en dólares ha sido fatal, y el más complejo de todos que mencionaba Aram, o sea, creo que es el cierre de espacio cívico y lo que implica específicamente en la salud financiera, ¿no? No nada más es una cuestión política y de seguridad, pero hay retos muy tangibles del día a día de no poder registrarse legalmente, no poder abrir una cuenta de banco, no estar autorizado para recibir financiamiento de ciertas fundaciones, organizaciones. Y bueno, ¿cómo lo han superado? O sea, yo creo que hay muchas técnicas, experiencias que podríamos hablar. No me atrevo a decir que hay una receta que funcione para todas, pero en lo que yo he observado es que las organizaciones que logran crear alianzas con donantes que estén dispuestos como a acompañarlos en este proceso, pero no solo eso, pero con otras organizaciones de la sociedad civil donde hay un espacio en que puedan compartir estos retos financieros e institucionales y cómo los han atendido, creo que es muy valioso. O sea, no hay mucho tiempo, no hay mucho espacio. Cuando nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil, obviamente queremos atender los temas urgentes, pero sí hemos visto que cuando hay este compartir, se aprende mucho, ¿no? Y la gente está más dispuesta a crear, a innovar, a tomar un poco de riesgo tal vez. Y bueno, eso lo vemos traducido en cosas muy concretas, ¿no? Las organizaciones empiezan a invertir un poco más en su capacidad para diversificar fondos, a tener unos objetivos realistas y claros de cómo manejar retos del flujo de recursos, y
conforme van atendiendo algunos de esos retos, también vemos que van pasando tal vez de una mentalidad de ahorro a tal vez, en los mejores de los casos, una reserva de fondos o incluso inversión, etcétera, ¿no? Pero es todo, creo que todo en conjunto, y creo que también esa apuesta ecosistémica es fundamental. Gracias. Y pues quizás para no repetir, creo que puede haber algo interesante como en comparar modelos de distintos sectores para asegurar el ingreso, ¿no? Me parece que uno de los modelos que no necesariamente ha sido exitoso, pero es muy común, por ejemplo, entre organizaciones que se dedican medios de comunicación o plataformas digitales, es el modelo de poner el changarrito, ¿no? El café, el bar. Si no me equivoco, el primero en hacer eso en América Latina fue The Clinic en Chile, y a partir de eso un grupo grande de organizaciones que se dedican al periodismo comenzaron a hacer eso. Y aunque no necesariamente, comparto con Sofía, no hay una receta para el éxito de la sostenibilidad, pero creo que es un modelo que quizás ayuda a pensar, ¿no? Como mirar qué están haciendo otros, cómo están haciendo otros sectores que también están pidiendo pues, recursos, ingreso constantemente para intentar diversificar. Y creo que esa es la palabra clave quizás a pensar en cualquier modelo que uno se imagine, la diversificación. Claro, están las fundaciones y el estar pidiendo por proyecto, como muy bien dice Sofía, eso muchas veces ata las manos de las organizaciones porque empiezas a concursar por proyecto y después se acaba el proyecto, entonces pues tienes que correr a las personas que estaban ahí, no necesariamente tienes asegurada como la sostenibilidad del equipo, en fin, hay una serie de gastos más estructurales, supongo, de la organización, que van jugando como con presupuestos flotantes de proyectos, ¿no? Y entonces, digamos, si esa es una vía de ingreso, pensar otras vías de ingreso, ¿no? Entonces, estoy hablando del de los medios, pero puede haber otras, incluida, y yo sé que es un reto muy difícil. Yo durante muchos años me dediqué a hacer campañas también, y sé lo difícil que es hacer una campaña, pero hay varias organizaciones que utilizan el método de campaña. Obviamente, digamos, los ejemplos más grandes que creo que puedo nombrar, porque todo el mundo los conoce, son Greenpeace y Amnistía Internacional, que se dedican constantemente a hacer una campaña de todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, las investigaciones que van haciendo las sacan en un formato de campaña, y a través de esa campaña siempre tienen alguna estrategia de recaudación. Y bueno, estoy mencionando dos de las más grandes del mundo, pero también hay organizaciones locales que empiezan a construir una base de recaudación individual, de membresía, digamos, que es otra manera de generar, ¿no? Otro modelo de generar un recurso o un ingreso que ayude a la sostenibilidad. Qué interesante. Esta mañana se conversó un poco de esto, incluso se planteaban como dos modelos, ¿no? El de los donativos recurrentes como un mecanismo, incluso también lo escuché en el pasillo, ¿no? Acá en la sesión, de la importancia de mostrar que estos modelos como el de Greenpeace o el de Amnistía no son exclusivos para organizaciones grandes, si bien es desafiante y es duro ese trabajo y hay que generar visibilidad y una serie de cuestiones, también es posible para organizaciones más pequeñas y medianas. Y voy con una repregunta no planificada, tal cual dijimos antes, pero me dejaron pensando con esto último que dijeron sobre los modelos, si han tenido casos de algún grantee de sus fundaciones que tengan modelos híbridos. Cuando mencionaba Sara esto de qué aprendemos de otros sectores, hay un grupo de organizaciones que tienen esto, dos vehículos legales, ¿no? La fundación por un lado y después una empresa, seguramente también sin ánimos de lucro y demás, pero que les habilita otro vehículo legal para acceder por ahí a otro tipo de financiamiento. ¿Cuál es su experiencia respecto de esto? ¿Y cómo lo viven, ¿no? ¿Cómo lo sienten? No, digo, bueno, sí tengo varios grantees que hacen eso.
y me parece que tiene sentido, que es inteligente, incluso no solo distintas figuras legales, sino también trabajar en distintas geografías. Entonces hay organizaciones que tienen, por ejemplo, organizaciones mexicanas que trabajan acá, pero que tienen un registro en Estados Unidos y eso les permite acceder a un mundo de filantropía distinto al de aquí. No siempre es ventajoso, hay veces que es más costoso mantener otra figura legal, pero hay momentos en los que tiene sentido. Yo trabajo también algo en Centroamérica, por ejemplo, y hablando de países hipotéticos de cierre de espacio cívico, algunas organizaciones han migrado sus figuras legales a Costa Rica o a México, como para poder seguir accediendo a recursos, aunque están imposibilitados, digamos, legalmente en el país de origen. Entonces, bueno, creo que hay muchas ventajas, conozco varias organizaciones y quizás lo otro que quería decir es, también esas figuras te permiten acceder a otros mercados, ¿no? Entonces, no solo para pensar en la filantropía, utilicé el ejemplo de los medios de comunicación y la idea de abrir un espacio, que eso probablemente es una figura legal distinta, pero también diría, por ejemplo, los circuitos de inversión de impacto, ¿no? Que hay varios fondos que recorren la región. América Latina es uno de las regiones que producen más unicornios, les llaman en ese círculo, que son como proyectos que despegan y logran grandes recaudaciones, ¿no? Más de $10 millones en su primer año, una cosa así. Entonces también tener otras figuras legales que piensen en otros modelos de incidencia a los modelos o a las herramientas tradicionales que tiene la sociedad civil, permiten acceder a otros círculos de financiamiento. Y bueno, yo para complementar un poco, he visto de forma muy interesante algunas organizaciones que trabajan, por ejemplo, temas de seguridad, en donde también hacen un trabajo como un poco híbrido. Por un lado hacen su trabajo de incidencia, de acompañamiento, etcétera, pero por el otro lado también de provisión de servicios, ¿no? Y todavía nos cuesta a algunos donantes como apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que hace mucha falta compartir al respecto. Y lo otro que diría es que creo que podemos aprender un montón de algunas organizaciones de base en los territorios, ¿no? Hace poco estábamos hablando con algunas y decían, para pensar en fortalecimiento institucional, para una organización de base tiene que pasar por el territorio, ¿no? El manejo de los recursos, cómo se sostienen ellos mismos, ¿no? Entonces creo que falta mucho compartir por ahí. Y ahorita que escuché a Aram, me quedé pensando que nosotros cada vez más estamos viendo organizaciones que son así, derechohumaneras de corazón, que más y más se están aventurando a la inversión de impacto, ¿no? Entonces eso a mí me parece como muy interesante, con mucha cautela, ¿no? Pero creo que nos falta mucho tener espacios para compartir qué les ha funcionado, qué no les está funcionando, etcétera. Qué interesante. Sobre todo, me gusta que traigas organizaciones derechohumaneras, que también son, a veces tienden a ser quienes tienen como mayores prejuicios internos, ¿no? Puertas adentro de la organización de eso no es para nosotros, no es para nosotras, y me encanta que puedas traer ejemplos también de quienes están animando a eso. Y también me hace el pie para preguntarles sobre qué cosas que estén impulsando desde OSF y desde Ford relacionadas a la sostenibilidad, ustedes en este momento se sientan orgullosos. ¿Ya? Qué bien que soy parte de esta fundación que está haciendo esto respecto de la sostenibilidad del ecosistema. Bueno, ya que voy primero, voy a aprovechar la respuesta fácil, que es que Ford y OSF están compartiendo un fondo multiactor que estamos creando para México en particular durante los próximos años, que tiene la idea un poco de, a través de convocatoria abierta, poder apoyar organizaciones nuevas, más pequeñas, descentralizadas, de poblaciones o trabajando con poblaciones pues clave, digamos, ¿no? Afectadas generalmente, y con eso dar flexibilidad para el crecimiento de algunas organizaciones nuevas que ayuden a alimentar el campo o el ecosistema. Esa es como la que me emociona.
Pero también diría que en general, y ahora Sofía seguramente complementará y bueno, si tú ves algo distinto obviamente lo dices, pero yo veo una tendencia entre las filantropías internacionales de cada vez más dar fondos más flexibles, de más años, digamos sin limitaciones en términos de, o sea, de tipo de proyecto, ¿no? Y también de montos más grandes. Lo cual, digamos, en general es positivo para el ecosistema, obviamente, pero también significa un reto y quizás por eso lo conecto al hablar de lo que más me emociona, porque hay países en América Latina que tienen mucha más capacidad de absorción y entonces que si tú dices hay un fondo de 15 millones de dólares que quiero repartir entre 10 organizaciones, hay países en los que eso es imposible de hacer, o sea, es imposible de encontrar 10 organizaciones que sean capaces de recibir 1 millón o absorber 1 millón de dólares en sus presupuestos recurrentes sin que eso afecte la dinámica de la organización, la salud financiera de la organización, el trabajo en general. Entonces, digamos, para lograr que los países puedan absorber montos más grandes, también es necesario fortalecer al ecosistema en general. Y por eso me emociona el primer proyecto, ¿no? Porque se trata de eso, de buscar más organizaciones y fortalecer las estructuras para que tengan mayor capacidad de acción y, por supuesto, mayor capacidad de recibir. Bueno, comparto totalmente el análisis y la emoción. Y bueno, yo igual les cuento que en el 2016, después de una reflexión muy profunda, nada sencilla, la Fundación Ford decidió comprometerse para ampliar los fondos flexibles, ¿no? Con 3 compromisos muy puntuales. Uno era expandir como dramáticamente la forma en la que hacemos los donativos, entonces creo que en el 2015 solo el 36% de nuestros donativos eran generales o core y hoy en día es el 84%. ¿No? Segundo, que en los casos en los que sí tuviéramos que dar un apoyo de proyecto por razones específicas, que se considere al menos 25% para costos indirectos, para darle espacio a las organizaciones que puedan costear algunas cosas que no siempre están incluidas en los proyectos, ¿no? Desde salarios, renta, etc. Y el tercero, y lo que más me enorgullece, es que se lanzó el programa de Build, al que yo pertenezco, y es un programa que da donativos de 5 años, totalmente flexibles y que tienen un componente muy importante de fortalecimiento institucional. Entonces, las organizaciones que van a recibir un donativo Build, el único requisito es que el primer año hagan un ejercicio interno, facilitado normalmente, para identificar cuáles son los retos institucionales prioritarios que tienen, ¿no? Y este proceso es totalmente interno, personal, nosotros no vemos los resultados, pero les ayuda a ellos definir sus prioridades para utilizar el donativo y atender esto. Y bueno, ¿cuál creen que es el tema que siempre sale? Obviamente, resiliencia financiera, ¿no? Entonces, cuando ese es el caso, nosotros tratamos de dar un acompañamiento técnico más allá que lo monetario. Se puede ver de distintas formas, desde talleres, coaching, espacios para compartir y demás. Y bueno, la idea es que este programa de Build se vuelva la forma normal en la que haga la Fundación Ford los donativos. Y esto no ha sido nada fácil, pensar cómo se va a implementar tampoco es fácil, ¿no? Porque requiere un cambio muy profundo al interior de las organizaciones. Para nosotros también es entender que el fortalecimiento institucional se debe adaptar, se debe llevar a cabo de maneras distintas dependiendo de las organizaciones, pero lo que vemos es que funciona, ¿no? Y que este tipo de fortalecimiento sí da resultados en términos del impacto, y para nosotros también ha sido todo un ejercicio de entender el impacto de forma distinta, ¿no? O sea, yo creo que OSF, la Fundación Ford, apoyamos organizaciones que trabajan temas de justicia social muy complejos, ¿no? Y que el impacto y el cambio no se puede medir en días, en meses, a veces no se puede medir en números, ¿no? Se miden en décadas, se miden en otros tipos de cambios y manifestaciones, y eso creo que es muy importante, porque cuando nos acercamos con otras fundaciones para hablar sobre la importancia de fondos flexibles, la pregunta siempre es, ¿pero cuál es el impacto, no? Entonces, bueno, eso. Qué bueno.
me hacen señas de acá atrás de que estamos llegando al fin y se vincula con, me encantó la emoción y el orgullo de que compartieron y creo que es muy interesante y muy lindo escucharles para el resto. Y también llega al fin, o llegan a su fin, sus apoyos económicos. Y me encanta escuchar que el 84% de los fondos actuales de la Ford son core y una buena parte de los de USF también, o que empezaron a flexibilizar más en el último tiempo. Y también me encanta escuchar esto de los 5 años, ¿no? De cada vez empezamos a buscar apoyos más duraderos. Pero llegan a su fin. ¿Cuál es para ustedes una buena estrategia? ¿Cuál sería un escenario ideal y cuáles son buenas estrategias para que cuando llegue ese momento, ya sean 2, 3, 4, 5 años de apoyo, tanto ustedes como las organizaciones que están acompañando puedan tener un exit o una salida saludable? Me toca empezar con la más difícil. No, bueno, honestamente este ha sido un área donde nosotros seguimos aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Y en ocasiones no lo hemos hecho nada bien, pero de lo que hemos aprendido es que un exit que sea positivo empieza con el final en mente, ¿no? O sea, cuando damos un donativo de este tipo, por ejemplo de Build, es desde un principio y a lo largo de la conversación y la comunicación con los donatarios, es tener bien claras las expectativas y qué es lo que quieren construir con este donativo que sí sea sostenible a la hora de que se acabe el programa. Entonces, algo que hemos aprendido también es que nosotros tenemos un montón de responsabilidad en vincular a las organizaciones con otros donantes o incluso internamente con programas dentro de la Fundación Ford, por ejemplo. Idealmente, cuando se acabe un donativo, nosotros nos gustaría ver organizaciones que estén bien conectadas, ¿no? con donantes, pero con otras organizaciones, con redes, que no tengan un declive financiero dramático, que lo que lograron construir, sobre todo en temas de fortalecimiento institucional, se pueda sostener, ¿no? Y también como acompañarles en que ese momentum, porque muchas veces cuando reciben un fondo flexible, etcétera, muchas personas en la organización se emocionan, pero después, pues eso ya no es tan emocionante a lo largo de los años. Y por ejemplo, una cosa es que no caiga toda la responsabilidad financiera en una o dos personas, que sea algo más compartido y más socializado, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, pero nosotros seguimos aprendiendo un montón. Y bueno, y la flexibilidad es crucial, ¿no? Porque también en un principio se pueden tener unos objetivos muy claros, pero después muchas veces hay que adaptarlos, ¿no? Y tener esa apertura para hacerlo. De nuestra parte algo similar, digamos, el manejo de expectativas desde el inicio de cualquier relación y muchas veces trabajamos en Open Society con 2 tipos de presupuestos, diría yo como de manera muy general. Uno son los presupuestos que están más bien asignados a una estrategia y esos, digamos, son presupuestos de más largo aliento que se repiten a lo largo de los años y que nos permiten, digamos, también pensar en esa relación más en mediano plazo y hacer un ciclo completo para hacer bastante lo que estaba diciendo Sofía, digamos, ver organizaciones bien conectadas, resilientes, que están inventando cosas nuevas, etcétera. Y los segundos son lo que llamamos fondos de reserva, que son fondos especiales, digamos, para ciertos contextos, que para mí siempre, o sea, un aprendizaje también creo que OSF hay momentos en que lo ha hecho brutalmente mal, pero estamos aprendiendo y parte de ese aprendizaje es que cuando estamos operando con fondos flexibles también hacerlo saber, ¿no? Hacer eso transparente a la organización, porque esos son fondos que no necesariamente se repiten año con año y entonces que muchas veces puede ser una inversión de una vez y eso no significa que va a haber una continuidad, aunque idealmente también nos gustaría conectarlo. Es lo primero que diría. Lo segundo es que Open Society está atravesando actualmente una revisión estratégica de nuestra estructura, de nuestra, pues sí, de nuestra forma de operar y de los temas en los que estamos interesados y que además ha sido muy larga, lleva alrededor de 3 años que estamos en esta transformación, le llamamos.
y lo traigo al cuento porque creo que un motivo importante, hay otros, pero un motivo importante de esa transformación tiene que ver con que creemos que el mundo cambió genuinamente en el último par de años. Digamos, la pandemia y las reflexiones que eso trajo para todas las personas en el mundo, la recesión económica, la crisis inflacionaria y lo que eso implica, digamos, para la estructura financiera global, el reposicionamiento político a lo largo del mundo, un boom en América Latina. Suena anticlimático para algunos países, pero para muchos otros la primera vez que hay una participación directa de la ciudadanía, digamos, en los gobiernos, frente a lo que está sucediendo en otros lugares del sur global, en África, en Asia. Creemos que cambia el cuento. En Open Society estamos empezando a hablar, creo que ustedes también y en Wellspring también, otras fundaciones, pero estamos empezando a hablar del post-neoliberalismo. Y entonces, digamos, planteo este reto así grandotote, porque para nosotros una cosa que es muy importante es mantenernos mucho a la vanguardia. Es una cosa que identifica mucho como en identidad a la fundación. Nos gusta entendernos como una filantropía que hace inversiones muy arriesgadas. Y en ese sentido, digamos, quedarse en el lugar cómodo de la agenda más mainstream, de los temas más mainstream, es algo que no nos interesa y por lo tanto, digamos, quita incentivos de mantener una relación en el mediano plazo. Nos gusta buscar cosas nuevas, nuevas formas de hacer, nuevos temas, nuevas intersecciones entre temas, en fin, novedad y un poco de riesgo en ese sentido. Qué bueno escucharles decir esto. Qué bueno escucharles reflexionar así abiertamente también, ¿no? De las cosas que no salieron bien. Es muy lindo escucharles a ustedes, es muy lindo escucharles a las organizaciones también, ¿no? Como reconocer todos los errores que cometimos. Históricamente muchas veces se genera este vínculo, ¿no? Con los donantes y no les queremos mostrar nuestras miserias siempre, y me encanta que también venga el ejemplo desde su lado, decir, hicimos muchas cosas muy mal durante un tiempo, porque nos anima también a empezar a construir un nuevo tipo de vínculo. Así que gracias por eso. Para cerrar, porque ahora sí estamos en tiempo, hablaron de qué les emocionaba y qué les hacía sentir orgullo. ¿Con qué sueñan? ¿Qué se imaginan que sus fundaciones pueden contribuir a la sostenibilidad del ecosistema? Yo imagino una filantropía que asuma más pues sí, como su compromiso y su responsabilidad con esta idea de sostenibilidad, ¿no? Que no nada más es trabajo de las organizaciones, nosotros tenemos un rol importante que jugar ahí. Sí, mi sueño sería que más fundaciones, donantes se animaran a tener más fondos flexibles, que se arriesgaran más, ¿no? Y que entendieran, como lo dije anteriormente, el impacto de una forma distinta. A veces el impacto simplemente es resistir, y hay que aceptar eso, ¿no? Y en términos de riesgo, te lo decía a ti, Mario, pero lo hablábamos con otros colegas antes, hay mucho miedo también de parte de los donantes de dar este tipo de donativos, pero nos decía una colega, el riesgo más grande es que no haya sociedad civil, ¿no? Entonces, como que tener eso en mente, y pues sí, una filantropía más amable, más responsiva. Me sumo al sueño de la sostenibilidad y agrego mi sueño quizás de transparencia. Creo que, pero bueno, y en el de la sostenibilidad, antes de pasar al de la transparencia, también yo le pondría, es un llamado de la filantropía internacional a la filantropía nacional, y creo que en eso podemos ser muy buenos aliados, organizaciones y filantropía internacional, en empujar a la filantropía nacional a ser mucho más flexibles, a arriesgar más. Es un mensaje en una botella para nuestros amigos del CEMEFI y otras fundaciones nacionales que muchas veces son muy burocráticas, tardan mucho tiempo en dar apoyos y no hay necesidad de eso, ¿no? O sea, se podría ser mucho más flexible y eso contribuiría muchísimo a un ecosistema más saludable. En el de la transparencia, en dos líneas,
hay justo por el lugar de la historia del capitalismo en la que nos encontramos a nivel global, yo creo que cada vez vamos a ver más pequeñas fundaciones de esas riquezas que están en el capitalismo tardío ya con mucha riqueza acumulada y no saben en qué poner su dinero y cada quien está abriendo su fundación. Vamos a ver una explosión de fundaciones, sobre todo en el norte global y las geografías donde se acumula el capital. Y por lo tanto, para mí, el tema de la transparencia, que está muy bien que esas fundaciones que esas riquezas se quieran volver en filantropías y quieran dar su dinero de alguna manera de regreso a la sociedad, pero que lo hagan de manera transparente para que no nos afecten a todo el ecosistema. Bueno, Sofía, Aram, mil gracias por este espacio. Me quedo con ganas de hacer una reflexión final, pero no tengo tiempo. Realmente es muy valioso esta conversación. Hemos hablado durante el transcurso de la mañana sobre los diferentes mecanismos que tenemos para sostenernos y por supuesto que necesitamos de las fundaciones donantes y también necesitamos de las fundaciones donantes que tengan perspectivas como la que ustedes nos acaban de compartir. Y si el FIT, los despedimos con un aplauso grande acá a los colegas.